Amigas y amigos, de nuevo estamos aquí en estos cortos teológicos, ¿no? Hoy es la fiesta de Navidad, una fiesta que en su significado profundo es profundamente conflictiva, ¿ya? Nuestro mundo, que llamamos desarrollado, ¿no? Ha convertido a menudo esta Navidad en una fiesta de poder consumista, o también de romanticismos familiares más o menos consumistas también. Y a veces nos quedamos en eso, muchas luces, muchos productos chinos, digamos, para celebrarlo de todo tipo, ¿no? Pero lo que hace precisamente en el contexto de lo que hemos estado hablando en este final del ciclo, ¿no?, sobre el Jesucristo único Salvador universal y su posible racionalidad, es que lo que hace convincente este Salvador universal, Jesucristo, es precisamente su carácter conflictivo, porque no es sospechoso de narcisismo, no resulta funcional a los intereses egocéntricos de nadie, ni de una raza más que otra, de un sexo más que otro, de una familia más que otra, etc., ¿no? Eso precisamente es lo que lo hace convincente, porque el poder vence, pero no convence. Una religión, una perspectiva religiosa resulta tanto más convincente cuanto menos sospechosa sea de narcisismo, no cuanto más poder tenga, ¿ya? En esa línea hay un anticipo a lo que es la Navidad, que está en el profeta que ha acompañado todo este tiempo de Adviento, de la espera de la Navidad, que es el profeta Isaías. En el capítulo 52, al final, antes de enfrentar el capítulo 53, el famoso capítulo del siervo sufriente, dice el texto al final del capítulo 52, «He aquí que mi siervo sufriente prosperará. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía ser humano, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones, y ante él cerrarán los reyes la boca, quedarán con la boca abierta, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán». ¿Cuál es esa novedad, eso que deja con la boca abierta? Que este siervo sufriente es sufriente, no triunfante. Y completará después el capítulo 53 describiendo ese carácter sufriente, dirá, «Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Y por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes», ¿no? El famoso texto, ¿no? Ese conflicto, entonces, está en los rasgos que querría destacar de la Navidad, según los antiguos textos, que son la teología de conflicto que hay en los textos de infancia. Es una teología del conflicto de este siervo sufriente, anticipado en los textos de infancia. Un primer anuncio es el anuncio que hace el anunciador, el ángel, a una mujer nazarena. Está en el inicio del capítulo 1 de Lucas, ¿no? Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ahí tenemos tres aspectos. Primero, la nazarena. Nazaret no sale nunca en todo el Antiguo Testamento. Es un vilorrio sin ninguna importancia. Esa mujer, además, nazarena, a ella le es anunciado. Segundo, es una madre soltera, se le anuncia, tanto que producirá un conflicto familiar, el que narra Mateo, después de que José, con que no ve cómo está esperando su mujer si no ha pasado nada con él, la quiere abandonar, ¿ya? Quiere irse, ¿ya? Un conflicto familiar por la madre soltera que aparece ahí.
Y tercero dice de la descendencia de David será. ¿Pero de qué David? Obviamente no es el rey David de poder. Es lo que marca el capítulo 16 del primer capítulo de Samuel, cuando dice, llega Samuel a ungir al rey según el espíritu, a ungirlo, ¿y dónde lo lleva? A Belén, que es chuchunco también, un villorrio pequeñito. Y lo lleva a Belén. El padre de David presenta a sus hijos para ver cuál es el elegido como rey, y no es ninguno de ellos. Dice el texto al final del capítulo 16, a mitad, hizo pasar el padre a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? ¿No tienes más hijos? Y él respondió, me falta el más pequeño. El más pequeño, lo tengo guardando el rebaño de pastor, ni se lo presentaba, no sirve para rey, es inútil, sirve para pastorcito, no para guerrero rey, ¿ya? Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran, y ahí describe con una ironía tremenda, era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Describe características femeninas. ¿Dónde vamos con esta niña? ¿Ya? Es un tema que dará una tradición de como que fuera también medio homosexual David, ¿no? ¿Dónde vamos con eso? Lo menos valorado por la cultura machista. Y dice, y tomó Samuel el cuerno de aceite porque Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió. Lo constituyó en Cristo, en ungido, en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre este David el espíritu de Yahvé. Ya es descendiente de este rey David. Por eso nace en Belén de una pobre mujer nazarena que aparece como si fuera madre soltera. ¿Ya? Un segundo aspecto es que esta pobre familia tiene que huir, lo que narra el capítulo 2 de Lucas, ¿no? Tiene que huir por la coyuntura política, ¿ya? Huir de Nazaret a Belén para cumplir con los intereses de impuestos romanos, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, al comienzo, que dice, sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, 120 kilómetros caminando, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio para ellos, autois, dice el texto, no había sitio para ellos en el mesón. ¿Ya? Entonces, en un pesebre de una cueva de Belén. Ya no en Belén como David, que es chuchunco, sino en el margen del margen. ¿Ya? Ese es el tema fuerte, ¿no? Y ahí viene el anuncio a unos pastores, los que según Lucas, el capítulo 2, ¿no? Dice, había en la misma comarca unos pastores que no podían ir a la sinagoga porque estaban en el cerro, se perdían muchas lecciones, ignorantes de la Torá, despreciados por los maestros de la Torá, por ignorantes, porque no podían ir estaban en el cerro y no podían acudir a la sinagoga. En esa comarca había unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, a estos pastorcitos, y se llenaron de temor, obviamente. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio, hace la palabra evangelio aquí, el buen anuncio, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, para toda la gente. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor.
Y esto servirá de señal de que es el Señor, título divino, Adonai. ¿Cuál es el signo de que es el Señor? Este será el signo. Encontraréis a un niño envuelto en pañales, que se hace pipí, y acostado en un pesebre. Esa es la señal. Aquí está ya el texto que marcará el himno prepaulino de Filipenses 2, la kenosis divina. Se autovació de su dignidad. Siendo Dios, se autovació y se hizo hombre y hombre en situación de esclavo, naciendo en un pesebre, en una cueva, ya siendo el Señor. Ese es el tema fuerte, conflictivo que hay aquí también, ¿ya? Luego, Mateo añade otro signo conflictivo. Mateo 2, 1, 2, ¿no? Dirá, he aquí, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos, magoides el texto, que venían de oriente lejos, se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Estos magos de oriente, gentiles, que no forman parte del pueblo judío, para nada, incircuncisos, ¿no? Vieron en el oriente, de lejos, la estrella. Obviamente eso remite a la estrella de la cual hemos hablado más de una vez, que es Kojba, en hebreo, la estrella que aparece en el libro de los Números, 24-17, anunciada por un profeta que no es del pueblo judío tampoco, de fuera, es moabita. Y el rey de Moab lo envía al cerro para que maldiga a Moisés que viene por el desierto. Sube con el burro no quiere caminar, y entonces el profeta Balaam le pega para que camine, y el burro se le dio vuelta y habló, y le dice, ¿y por qué me pegas? ¿No? Y es que el ángel de Yahvé no lo dejaba pasar. Cuando lo deja pasar y llega arriba, en esa bendición, en esa maldición en realidad que iba a ser en nombre contra Moisés, le sale bendición a este profeta de Balaam, el profeta edomita, no del pueblo de Yahvé. Y en esa bendición es cuando sale, dice, lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, Kojba. Un cetro surge de Israel, el rey, el Mesías, que tendrá el cetro, que aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Será Edom, tierra conquistada, etc. Y resulta que quien tendrá ese cetro, esa estrella, será este siervo sufriente que nace en un pesebre envuelto en pañales, que se hace pipí. Y ven la estrella de ese nacido, estos reyes lejanos, ¿no? Tenemos otro tema, digamos, que es conflictivo con respecto a la pretensión funcional a una raza judía más que a las otras. No hay ni judío ni gentil. Los gentiles ven la estrella, no los judíos, curiosamente, ¿ya? Es un tema muy fuerte que hay aquí, Mateo 2, ¿no? Esta profunda teología del conflicto, que se expresa, y es la teología de la infancia de Jesús, ¿no? Aparece en un texto más notable aún, o igual de notable, que está en Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, ¿no? Que es a los 8 días de haber nacido Jesús, lo llevan al templo para circuncidarlo. Y es ahí, el capítulo 2 de Lucas, donde dice que había un viejito, Simeón, que estaba ahí, y ve al niño, lo toma en sus brazos, y tomándolo en sus brazos, oró y dijo, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria del pueblo de Israel está en que sea este precisamente el Salvador.
ese niño conflictivo que nace en un pesebre, anunciado a unos pastores, ¿ya? Y que la señal que le dan a esos pastores, el ángel, no es una señal poderosa, sino que es que encontrarán a un niño que nace en un pesebre envuelto en pañales. Y esa señal es la estrella que también indica a los que no son judíos, los gentiles, que vayan a adorarlo. Ese es el Señor, el Adonai, el gran Adonai es ese niño nacido en pesebre. Esto es la gloria de Israel. A nadie se le habría ocurrido, como decía Isaías 52, ¿no? A nadie se le habría ocurrido que Dios se revele y se haga presente en ese autovaciamiento tan total que refleja y que por eso es tan conflictivo, ¿no? En esta misma línea es que el viejo Simeón le dirá al final a la madre, dice, su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Y Simeón les dijo, y dijo a María, su madre, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, conflictivo, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Una espada te atravesará el alma. Es la misma espada de que habla Mateo 10, un texto notable, esa espada que atravesará la conciencia de María, la hará sufrir mucho, es la que aparece aquí en boca de Jesús, según Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a ser enemigos de cada cual los que están en la propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. ¿Ya? Ahí está lo conflictivo tremendo, la espada que aparece ahí. He venido no a ser paz, sino espada. No a ser funcional a los intereses egocéntricos y dejarlo todo tranquilo, sino a generar el conflicto en la toma de conciencia que interpela al cambio, no a la mantención del statu quo, una paz ficticia, al cambio, a la verdadera paz, fruto de la justicia, como dirá Isaías en un texto, ¿no? Ese es el tema fuerte que hay aquí, ¿no? La espada que atravesará a María. En esta misma línea, Lucas elabora, en el capítulo 2 de la infancia de Jesús, ¿no? Elabora, cuando fueron, el capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente, ¿no? Lucas 2:41, ¿no? Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron también como de costumbre a la fiesta, y al regresar, pasados 2 días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarle, se devolvieron a Jerusalén en su búsqueda. Son 120 kilómetros que hay de Nazaret a Jerusalén, caminando, digamos. Son días de caminar. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando», lo buscaban, setusen, el verbo significativo. Él les dijo, «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que él les decía. Eso aludirá el texto famoso de Mateo 23:10, ¿no? No digan a nadie Padre mío, Padre en este mundo. Nadie es su Padre en este mundo. Solo uno es su Padre, el del cielo.
Nadie es padre. El fundamento único y el padre de todo es el del cielo. Todos los demás no son propiamente padres. Todos están fundados en el único padre. Y yo vengo por ese único padre, no en función de otros padres o de otros familiares, no en función de nepotismos de ningún tipo. ¿Por qué me buscaban donde no había que buscarlo? Funcional a intereses familiares. No es ese mi punto. Y eso explica este conflicto, este texto increíble, aparentemente, de Mateo 10. No he venido a traer la paz familiar, sino a llamar a superar el nepotismo, siendo conflictivo por la tendencia de usar a Dios en función de intereses egocéntricos familiares, ¿no? Esta espada marcará y permite comprender mejor otros textos, ¿no?, de este conflicto del que nace hoy, que están en Marcos, el único que no tiene infancia elaborada, en el capítulo 3 de Marcos, que es la única vez en que sale María, la madre de Jesús, en todo el Evangelio de Marcos. Al final del capítulo 3, versículo 21, y después del 31 dirá el versículo 21, dice, se enteraron, estaba Jesús seguramente en Cafarnaúm, donde actuaba, haciendo ya su discurso no funcional a intereses, conflictivo, ¿no? Y aparece ahí expulsando un demonio en día sábado y un conflicto con los maestros que lo tratan de endemoniado porque saca demonios el día sábado, lo hacen poder de Belcebú, hay todo un conflicto ahí. Y dice que se enteraron sus parientes y fueron a buscarlo, kratesa, y dice el griego, a agarrarlo, a llevárselo para la casa, pues decían, está fuera de sí, o se ha vuelto loco, traducen algunos. Vente para la casa, no sigas leseando, siendo conflictivo. Los parientes de Jesús, versículo 21. Y luego el versículo 31, a continuación, después de haber descrito este tema de la expulsión del demonio el día sábado y el conflicto con el jefe de sinagoga, el versículo 31 del mismo capítulo 3 dice, llegaron su madre y sus hermanos a buscarlo porque decían, se ha vuelto loco. Y ahí nos dice, y es la única vez que aparece citada la madre de Jesús en todo el Evangelio de Marcos, llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, desde afuera, exo, dice el griego, le enviaron a llamar. Estaba mucha gente cerca de Jesús, sentada a su alrededor. Estos estaban cerca, sus parientes estaban fuera, ellos cerca. Y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera, exo de nuevo, y te buscan, seteo, como lo buscaban en el templo de Jerusalén a los 12 años. La misma palabra significativa, te buscan. Él les responde, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados alrededor suyo, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y deja con los que hemos hecho a su madre y a sus hermanos en la puerta, fuera. Lo buscan desde fuera. ¿Ya? El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el Evangelio de Juan, hay un texto similar, paralelo, en que dirá lo siguiente, ¿no? Capítulo 7, versículo 6, dice, se acercaba la fiesta judía de las tiendas, le llaman, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos que tienes allá vean las obras que haces. Le dicen irónicamente, ¿qué haces quedándote aquí en provincia, en Galilea? Si pretendes ser algo, vete a Judea, a Jerusalén, a los que ahí te dan boleto, a tus discípulos. Ellos son sus hermanos. Y por eso dice Juan, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido, le dicen. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y comenta Juan, versículo 6,
y es que ni siquiera sus hermanos creían en él, porque sus hermanos no creían en él. Y los tratan irónicamente, vete a tus discípulos entonces. ¿Ya? Conflicto familiar. Para la madre, espada en el conflicto al interior de sus propios hermanos. Es un tema, ¿eh? Ahí tenemos en los discípulos o apóstoles que van con Jesús y lo siguen, hay dos parientes de Jesús, primos, los dos hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, Santiago el apóstol, ¿no? Porque hay otro Santiago, el hermano del Señor, que ese no lo seguía, era de los que no le daban boletos, según Juan mismo, ¿no? Pero Juan y Santiago, el apóstol, los hijos del Zebedeo y de Salomé, hermana de María, tíos, por tanto primos de él, dice que fueron un momento, dice Marcos, el evangelio más antiguo, Marcos 10:35, dice lo siguiente, ¿no? Vale la pena los textos verlos en su contexto mismo. 10:35 dice, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, sus dos primos, y le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, mira, no me toca a mí eso. Eso lo dice el Evangelio de Marcos. A nivel de Mateo y Lucas, el paralelo, con que Mateo y Lucas ya implica 10 años posterior, ¿no? Ya estos dos ya son reconocidos como dignidad en la Iglesia, quieren arreglarlo un poco Mateo y Lucas, y dicen que quien metió la pata no fueron ellos mismos, sino su madre, la madre de los Zebedeos, le pide a Jesús. Pero Marcos, y parece que eso es lo más auténtico, dice que fueron ellos mismos. Y Jesús, entonces claro, los otros discípulos no parientes se molestan con los dos parientes, se quejan. Y dice ahí el texto del mismo Marcos, el versículo 41, al oír esto los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Pero Jesús, llamándoles, les dice, saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos, pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate para muchos, o para todos. ¿Ya? Y les para el carro. No estoy en función de intereses egocéntricos nepotistas de nadie. He venido a servir, no a ser servido. ¿Ya? Este mismo conflicto de los dos primos explica el que Lucas narra un texto, que solo lo tiene Lucas, el capítulo 9 de Lucas, al final, versículos 54-55, Jesús con sus discípulos atraviesan Samaria. Los samaritanos estaban enfrentados por culpa del terreno que les habían quitado los judíos a la vuelta del exilio, ¿no? Entonces se van quedando arrinconados y se genera un conflicto entre judíos y samaritanos, ¿no? Y claro, a los samaritanos les gustaba mucho que los judíos atravesaran su territorio desde Galilea para ir a Jerusalén. Y es lo que ocurre en este contexto. Dice, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó con su voluntad de ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él que fueran y entraron en un pueblo de samaritanos para que prepararan posada para él. Pero los samaritanos no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan, los primos, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos, no? Pero Jesús, dándose vuelta, les reprendió. Dice el texto, pero hay una versión que añade a esto, que es la versión llamada occidental, que citan en texto y que los más conocedores consideran que es auténtico ese texto,
¿Qué dice la versión occidental, añadiéndole el versículo 55 del capítulo 9 de Lucas? No sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las vidas de los hombres, sino a salvarlas. No saben de qué espíritu son. Eso de pedir fuego contra los samaritanos no corresponde al Espíritu de Dios. Dios es misericordia, no poder, que usa a Dios en función de los propios intereses, de abuso de poder. ¿Ya? Ese es el espíritu que penetró a Jesús, que lo constituyó como el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿no? Es el tema fuerte que hay aquí, ¿no? Y eso es... Ahora, finalmente, para acabar bien en la fiesta de Navidad, ese conflicto, aquí se ubica entonces bien el significado del Evangelio de Juan, que si bien ha puesto como primer texto sobre María y José, los padres, el conflicto de Jesús a los 12 años en Jerusalén, no saben que yo he venido en las cosas de mi padre, y deja a su madre y a su padre, que no entendían de qué les hablaba. Al final, el Evangelio de Juan es el único que pone que cuando crucifican a Jesús, estaba su madre junto a la cruz. Capítulo 19 de Juan. Fíjense que los tres evangelios sinópticos, cuando muere Jesús en cruz, junto a la cruz no hay nadie. Solo algunas mujeres se lo miraban de lejos, dicen los tres sinópticos, de lejos. Y cuando ponen quiénes eran esas mujeres, tanto Mateo como Marcos y Lucas, dice que primero estaba María Magdalena, y junto a la mujer de Cleofás y María Salomé. No está la madre, no estaba María. ¿Ya? Juan es el cuarto evangelio que dice que, a pesar, contra lo que dicen como información los sinópticos, que María no estaba, que sí estaba. ¿Y cuál es el significado profundamente teológico de este texto de Juan? Dice lo siguiente: junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, e invierte. Primero estaba la madre junto a la cruz, y después la mujer de Cleofás y María Magdalena la última. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, al discípulo, Macetés, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dentro. María, que ha estado fuera con la espada de no entender lo que pasaba con su hijo Jesús, desde fuera. Y Jesús diciendo: mi verdadera madre y hermana son los que están dentro, alrededor mío. Y a los dos primos les dirá, con todos los discípulos, ¿no? Les dirá: yo no he venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida en la cruz, ¿no? Y los que están conmigo tienen que estar cerca. Y por eso pone Juan aquí a María junto a la cruz, cerca, no desde lejos, como los tres sinópticos dicen que estaban las mujeres, la miraban desde lejos nomás, no había cerca a nadie. Aquí ella está cerca. Y en esta misma línea que pone Juan, y es la profunda teología, ahí está el verdadero significado de la mariología, el tipo de cercanía de María a Jesús. María es grande porque está cerca de Jesús, no porque era la madre de Jesús. No es en función del nepotismo familiar que está Jesús, sino para transformar el criterio en la línea de la alteridad, de acercarse al Jesús que no es funcional al poder de nadie. Es por eso que Lucas, y termino con esto, ¿no?, cuando describe la primera comunidad cristiana, aunque María no estaba en la muerte de Jesús, cuando describe la fuerza que ha dado Jesús cuando se ha ido al cielo y describe la asunción, el capítulo 1 de los Hechos dice: entonces, cuando Jesús ya se ha ido, ¿no?,
y le ha dejado su espíritu que vendrá a profundizar lo que significa el verdadero mesianismo de Jesús y el significado de ese que nace hoy día en la cueva de Belén, se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían, y pone los 12, Pedro, Juan, Santiago, los 12 apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y ahí pone a María como la primera nominada de esas mujeres que acompañaban a los 12. Está dentro, está en la comunidad. María es madre de la Iglesia, ¿ya? Y esa es la verdadera mariología vinculada al significado teológico profundamente conflictivo de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Ojalá eso nos sirva para rumiarlo. El próximo día coincidirá con el Año Nuevo, hablaremos del significado del Año Nuevo también, en esta misma línea, ¿ya? Y querría ahora simplemente felicitar la Navidad en esta línea de la conciencia conflictiva que implica eso, el cambio de mentalidad que nos implica para ser una Navidad cristiana realmente y de sacar de ahí las consecuencias, ¿no? Y permítame saludar también a los que desde Girona y Barcelona ven estos textos. Bon Nadal a tothom allà, sempre que venia cada any, sobretot els de Barcelona, de la Bona Nova, de Sant Cugat, molt bon Nadal. Feliz fiesta de Navidad para todos. Nos vemos.